El significado de la película autor Orfeuledo 5 minutes publicado 26.04. 2021 actualizado 26.04. 2021 enero de 2011 fut una época difícil para Fern, de 60 años. La mujer se quedó sin trabajo y sin su medio de vida. La fábrica de Plaza de Yeso, donde la heroína trabajó durante muchos años, cerró. Además, su marido, con el que vivió muchos años en Empire, Nevada, se está muriendo. Fern llegó a la conclusión de que ya no tiene nada que perder. La mujer cogió toda su posesión más valiosa y las cargó en la furgoneta. Fern es ahora una nómada moderna. Casualmente, Nomad Country termina con Fern volviendo a su raíz, aunque solo si por un momento. En los últimos planos de la película, vuelve al imperio para visitar la fábrica en la que trabajaba y la casa que compartía con su marido. Se despide del único lugar estático que ocupa un lugar en su corazón antes de hacer las maltas para ponerse de nuevo en camino. Esto es de ello que se trata. La historia real de Empire, Nevada. Los primeros planos de la película nos trasladan a la historia real de Empire, Nevada. En 2011, la planta estadounidense cerró tras 88 años de funcionamiento en la ciudad. Unos meses después, Empire se convirtió en una especie de ciudad fantasma y el código postal fut cancelado. La situación a la que se enfrentó Fern está basada en la realidad, ya que Empire fue una ciudad real que real cerró. Todos los habitantes de Empire trabajaban en esta fábrica. Pero la organización no pudo sobrevivir a la recesión de final de la década de 2000, así que se vio obligada a cerrar. Cuando la planta cerró, los residentes se vieron obligados a marcharse para encontrar trabajo. En 2016, solo quedaba un puñado de ciudadanos. Ese mismo año, Empire Mining compró el pueblo y lo reabrió parcialmente. La empresa solo ha contratado a alguno de estos residentes, lo que significa que las cosas nunca volverán a ser como antes. Aunque Fern est un personnage de fiction, su viaje representa a los habitantes real de Empire. Ellos también consideraban la ciudad su hogar y probablemente se sentirán perdidos cuando cerró. Los verdaderos habitantes de Empire, como Fern, se vieron obligados a convertirse en nómada. Porque Fern no se quedó con David. David es uno de los personajes que Fern conoce en el camino. Desde el principio queda claro que está encaprichado de ella, hasta el punto de que quiere que se acerque a él. A lo largo de la película, David lucha por mantener a Fern a su lado. Le consigue un trabajo en el futuro y le pide que viva con él y con la familia de su hijo. Ella acepta su oferta, pero cuando David le pide a Fern en vacación que se quede más tiempo, ella no lo hace. A primera vista, esto parece un acto despiadado o insensato. David estaba claramente enamorado de Fern y ella ni siquiera se despidió de él como y debido. Quedarse con él le habría proporcionado una relación afectuosa y un techo bajo el que cobijarse. Pero eso no era lo que Fern necesitaba en esta etapa de su vida. Fern nunca superó la muerte de su marido. Esa era una de las razones por las que viajaba por todo el país. La muerte de Bo fut más que la pérdida de su marido para Fern, también significó la pérdida de un hombre y una ciudad en la que se sentía como en casa. Aunque estaba claro que David le importaba, nunca podría ser Bo. Fern no podía imaginar encontrar a otro hombre después de perder a Bo, así que su única solución era marcharse. Porque Fern vuelve al imperio. En la última película, La Tierra de los Nómadas, Fern regresa al imperio. La cronología de la película no está del todo clara, pero se da a entender que Bo murió poco antes de los acontecimientos de la película. Durante todo este tiempo, Fern ha intentado asimilar la muerte de Bo. Casi al final de la película, Fern conoce a Bob, el líder de la comunidad nómada. Bob revela que pudo aceptar la muerte de su hijo gracias a una ID común en su comunidad. En lugar de reconocer la muerte como el punto final, la comunidad ve el fallecimiento de un ser querido más bien como una separación temporal. Es probable que esta ID inspire a Fern a regresar al imperio por última vez. La relación de Fern con Bo, Fern,
fut la primera ve que eco res tanto emocional como física, en bas de repente. Su espiritu nomada hizo que no estuviera bien preparada para decir radio. Pero cuando Bob la ayuda a cambiar su mentalidad a la hora de decir radio, Fern por fin se siente preparada para despedirse de Bo y del pueblo. Depuis de todo, las despedidas no son real definitiva. El significado del final de la tierra de los nómada. El P nómada es la personificación del dicho, el hogar está donde está el corazón. Como demuestran sus interacciones con su hermana, Fern nació con espíritu nómada. Ce fut de casa a la primera oportunidad y nunca miró atrás. Su hogar nunca estaría formado por 4 paredes. Incluso cuando vivía en el imperio, la ciudad no era real su hogar, era beau. Por la misma razón, no podía reconciliarse con David y su familia porque no sería sincero con su verdadero espíritu. La película muestra que Fern es más feliz en la carretera. Conoce a su mejor amigo y experimenta una belleza sin límite. Esto es algo que nunca experimentaría si viviera en un solo lugar. Esto demuestra que el hogar no es lo mismo para todo. El hogar es lo que hace a una persona. La película solo muestra que la felicidad tiene una forma diferente para cada uno. Una vez que Fern se reconcilió con la marcha de Bo y Empire, pudo volver a su hogar, la carretera. Admin.